Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirse en los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hoy, mis amores, tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar, algo que ha estado rondando en las redes sociales, en los foros, en todos lados, y que finalmente vamos a desentrañar. Prepárense porque hoy vamos a revelar un secreto de vacaciones. Y no se trata de cualquier vacación, estamos hablando de las vacaciones de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Los protagonistas de Erkenci-Kuş, esos que nos robaron el corazón con su química explosiva en pantalla, parece que nos han estado ocultando algo, y sus amigos, sus amigos, han sido los encargados de dejar caer la bomba. Así que si quieren saber qué secretos esconden estas dos estrellas y por qué sus vacaciones están causando tanto revuelo, quédense hasta el final del vídeo, porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les doy la bienvenida oficial a nuestra comunidad. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Recuerdan esa época dorada de Erkenci-Kuş? La serie que nos hizo suspirar, reír y soñar. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja del momento, y su química era tan real, tan palpable, que todos, absolutamente todos, queríamos que esa historia de amor trascendiera la pantalla. Y honestamente por un tiempo parecía que así sería. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes, y aunque ambos lo negaban o mantenían un perfil bajo, las miradas, los gestos, la forma en que se buscaban, nos daban esperanzas. Sin embargo, la vida, como siempre, tiene sus propios giros y sorpresas. Sus caminos se separaron, cada uno siguió con sus proyectos, y aunque siempre se han mostrado respetuosos y amables el uno con el otro en público, la chispa que una vez vimos, o que al menos creíamos ver, parecía haberse apagado para siempre, al menos en lo que a relaciones públicas se refiere. Pero aquí viene lo interesante, mis queridos investigadores de la farándula. Recientemente han estado circulando imágenes y comentarios que provienen de fuentes muy cercanas de los amigos de Demet y Can. Y lo que han estado revelando es bastante sorprendente. Resulta que a pesar de que sus carreras los han llevado por rumbos diferentes, y de que cada uno ha tenido sus propias relaciones sentimentales con otras personas, hay indicios muy fuertes de que Demet y Can han estado manteniendo un contacto muy especial. Y la clave de todo esto son, precisamente, sus recientes vacaciones. Veamos los detalles. Se sabe que Demet Özdemir ha estado disfrutando de un merecido descanso en un destino paradisíaco, compartiendo algunas imágenes en sus redes sociales, como suele hacer, dejándonos soñar con sus paisajes de ensueño y sus momentos de relax. Por otro lado, Can Yaman, quien siempre está en el ojo del huracán mediático, también ha tenido sus propias escapadas. Y aquí es donde la cosa se pone confusa, o mejor dicho, intrigante. Los rumores sugieren que en algún momento de estas vacaciones, sus caminos se habrían cruzado, o quizás, y esto es lo más jugoso, sus vacaciones habrían estado organizadas de una manera muy particular. La información que ha salido a la luz, filtrada por amigos en común y personas de su círculo íntimo, apunta a que si bien no hay fotos juntos de estas escapadas recientes, sí hay coincidencias muy llamativas en los lugares que visitaron y en las fechas. Imaginen la escena. Ambos por separado en el mismo país, o incluso en la misma isla, disfrutando del sol, del mar, de la tranquilidad. ¿Coincidencia? Quizás. ¿O una estrategia para mantener su contacto en secreto? Es lo que muchos de sus fans, y ahora nosotros, nos estamos preguntando. Los amigos de Demet, y algunos que también conocen a Can, han estado lanzando indirectas muy claras. Comentarios en las fotos de ella con guiños a él, o comentarios en las fotos de él con referencias sutiles a ella. Pequeñas píldoras de información que, si las unes, pintan un cuadro muy interesante. Por ejemplo, se ha rumoreado que durante las vacaciones de Demet en la costa italiana, Can Yaman también se encontraba en la misma región, aunque en diferentes ciudades o islas. Y cuando hablamos de amigos no nos referimos a cualquiera, sino a personas que han estado presentes en sus vidas desde hace mucho tiempo, que conocen la profundidad de su conexión, y que al parecer, ahora están decididos a compartirlo con el mundo. Hay quienes aseguran que esta cercanía, lejos de ser una simple amistad, podría estar indicando una reconciliación, o al menos, un reencuentro que va más allá de lo platónico. Piensen en la intensidad de lo que vivieron durante Erkenci-Kuş. La presión mediática, las largas horas de rodaje, la conexión que crearon. Es natural que
Esa clase de experiencias dejen una huella. Y si además ambos se encuentran en momentos de sus vidas donde las cosas son más estables, donde la presión es menor, o simplemente donde las cosas han madurado, es posible que esa conexión vuelva a resurgir. Los detalles que han salido a la luz son fascinantes. Por ejemplo, se dice que uno de los amigos cercanos de Demet hizo un comentario en una foto de ella en la playa, algo así como "me recuerda a alguien que también amaba este mar", y la respuesta de otro amigo, que conoce a ambos, fue un simple emoji de guiño. Tomen nota. Son estos pequeños detalles los que nos hacen pensar que hay algo más detrás de la aparente separación de sus vidas. Además, no olvidemos que Can Yaman, a pesar de su éxito internacional y de haber tenido otras relaciones mediáticas, siempre ha sido reservado en cuanto a su vida privada. Y si bien ha sido abierto sobre sus sentimientos en el pasado, la discreción con la que se maneja ahora, especialmente cuando se trata de Demet, nos lleva a pensar que hay algo que protege, algo que valora y que no quiere exponer de forma imprudente. Los medios turcos, siempre atentos a cada movimiento de estas dos estrellas, han estado especulando durante semanas. Y lo que ahora confirman sus amigos, o al menos lo insinúan fuertemente, es que las vacaciones de Demet y Can no fueron tan separadas como parecían. Se habla de encuentros secretos, de llamadas nocturnas, de mensajes que mantenían viva esa llama. Y todo esto, por supuesto, envuelto en el misterio y la discreción que siempre han caracterizado su relación. Una fuente cercana a Demet, que prefirió mantener el anonimato, habría declarado que las vacaciones de la actriz fueron un retiro para reflexionar, y que en ese proceso ciertas personas del pasado volvieron a ocupar un lugar importante en su vida. Vaya declaración. Esto, sumado a las coincidencias geográficas y a los comentarios de sus amigos mutuos, crea un panorama muy tentador para cualquier fan de la pareja. Y no podemos ignorar la posibilidad de que esta información esté siendo liberada de forma estratégica. Quizás para medir la reacción del público, o para preparar el terreno para un anuncio futuro. O simplemente porque los amigos, cansados de verlos negar lo innegable, decidieron tomar cartas en el asunto y soltar la verdad, poco a poco. Lo cierto es que sea lo que sea que esté sucediendo entre Demet Özdemir y Can Yaman, sus amigos han logrado reavivar la llama de la curiosidad y la esperanza en el corazón de millones de fans que aún sueñan con volver a verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida real. Las vacaciones, que debían ser un momento de descanso individual, parecen haberse convertido en el escenario perfecto para un reencuentro, o al menos, para una conexión más profunda y significativa. Esta historia nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan. Y que las relaciones, incluso las que parecen haber terminado, pueden tener segundas partes, o al menos, mantener un hilo conductor que las une en la intimidad. La discreción con la que se han manejado estos últimos meses, y la forma en que sus amigos están ahora soltando las pistas, nos invitan a creer que hay un cariño genuino, una historia que aún no está escrita en su totalidad, y que quizás, solo quizás, estas vacaciones han sido el primer capítulo de esa nueva etapa. Así que, mis queridos amigos, la pregunta queda en el aire: ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante una reconciliación? ¿Un reencuentro de amigos muy especiales? ¿O simplemente una coincidencia muy oportuna? Lo que sí sabemos es que la confesión de sus amigos ha desvelado el secreto de unas vacaciones que, lejos de ser solitarias, parecen haber estado marcadas por la presencia, o al menos por el recuerdo, de alguien muy importante. Y esa persona, como ya habrán adivinado, es la otra mitad de la pareja que conquistó nuestro corazón. Y bueno, mis amores, con esta intrigante revelación, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desentrañado, hasta donde nos ha sido posible, los misterios que rodearon las recientes vacaciones de Demet Özdemir y Can Yaman, gracias a las valientes confesiones de sus amigos. Ha sido un viaje lleno de especulaciones, de indirectas y ahora, de una verdad que parece empezar a asomar. Esperamos que hayan disfrutado de esta dosis de chisme y análisis del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo entre Demet y Can? ¿Piensan que hay reconciliación a la vista? Dejen sus comentarios abajo que los leo todos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de estas dos estrellas, para que todos estemos al tanto de lo último. Y si aún no lo han hecho, claro que sí, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de todas nuestras próximas revelaciones.
Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más secretos del mundo de la farándula. Un abrazo enorme para todos. Chao.